En la iglesia Familia de Fe de Esteban Arce en la ciudad de Cochabamba. Hermanos, tengo una carta de recomendación de mi iglesia, y no solo de mi iglesia, tengo una carta de recomendación también a nivel ejecutivo de la Oficina Nacional de Cochabamba también. Así es que ando, hermanos, con carta de recomendación, no ando así por así, hermanos, de mi iglesia y del Ejecutivo Nacional. Entonces, allí, hermanos, servimos al igual que ustedes al Señor, pero sin embargo, estos últimos años estoy viajando bastante, dando conferencias, talleres, seminarios en diferentes lugares, casi tal vez en diferentes países, para poder también dar el fortalecimiento de la palabra de Dios y también al mismo tiempo para recibir. Muy importante, hermanos. Y de acuerdo a las posibilidades también apoyo como docente en el seminario bíblico de Cochabamba, también en el Instituto Bíblico de Carachipampa y otro instituto también en Quillacollo. Hermanos, de esa manera servimos al Señor. Ustedes pidieron la familia. Esta noche vamos a tocar un poquito una partecita de ese tema. Dios me dio la oportunidad de prepararme en esa área. Hermanos, bueno, como consejero familiar apoyamos bastante en los municipios allá en Bolivia, en las defensorías, pero también trabajamos con muchas familias en diferentes lugares. Por eso esta noche vamos a tocar ese punto. Hermano Julián me decía, queremos que nos hables de la familia. Bueno, ahora, ¿por qué vamos a hablar sobre esto? Hermanos, ¿por qué? No es que tal vez las familias en la iglesia están en riesgo, no es siempre eso, sino también, hermanos, la sociedad en que vivimos, no podemos negar las dificultades de las familias que estamos enfrentando en el siglo XXI. Está siendo un poco difícil para muchos matrimonios enfrentar la realidad de la vida en el siglo XXI. Tampoco podemos hacer a un lado las tristes estadísticas en la realidad familiar de hoy. Hermanos, tal vez cuando hablamos de la familia, muchas personas pueden pensar de que en la familia cristiana ya no hay tal cosa, ya no hay necesidad, ya no hay problema. Uno puede decir eso. Hermanos, soy pastor, he pastoreado iglesias, he experimentado por todo lado. Hoy en día, las familias, los hogares donde seguimos al Señor, hermanos, estamos batallando o están batallando muchos matrimonios. El enemigo está metiendo cuña, está metiendo discordia muchas veces. ¿Para qué? Para que no podamos seguir adelante. Entonces, por eso, a través de las redes sociales y también, hermanos, a través o con nuestros ojos mismos estamos viendo, se multiplican los divorcios en estos últimos tiempos. La inmoralidad gobierna estos últimos tiempos. Pareciera que para la gente secular, para los matrimonios seculares, es normal tener amantes por aquí y por allá, y nadie no dice nada. Eso mismo muchas veces está impactando hacia la iglesia. Hermanos, hoy en día pareciera que muchos cristianos medio que ya no tienen temor a Dios. Pero el cristiano tal vez no está practicando la inmoralidad así visiblemente, pero sino, hermanos, ocultamente. No todos serán, hermanos, pero algunos que practican el ocultismo. Y tales cosas muchas veces traen debilidades, flaquezas. Hermanos, y no solo eso, sino el malestar entre los esposos. La violencia intrafamiliar se ha elevado bastante, queridos hermanos. ¿Saben qué? En la capital yo fui invitado para reunirme con autoridades de alto rango del gobierno de Argentina. Yo estaba, hermanos, en muchas reuniones ahí en Obelisco, en edificios, con autoridades de alto rango del gobierno, hermanos. Coordinadora del gobierno que trabaja con ONGs, que trabajan con aquellos hombres que ejercen violencia dentro de la familia. Oye, muy importante. Yo dije, ¿por qué yo recibo esta invitación de una autoridad de alto rango, pero de Argentina, ni siquiera de mi país?
Yo dije a un hermano, por favor, lléveme dónde queda esta oficina, necesito ir allá. Un hermano me dice, ¿sabe qué? Esto queda en el centro y yo no conozco el centro, querido hermano pastor. A otro hermano le dije, lléveme, hermano, por favor. Yo esa vez cuando vine, hermanos, a esa reunión me quedé en Escobar. Entonces, de Escobar un hermano me trajo, sí, yo conozco esas calles, conociendo las calles, vamos a entrar. Llegamos a esa calle, buscamos con el número, el edificio, la oficina, llegamos a la puerta, estaba cerrado y pregunté, enseguida van a venir. Y llega, hermanos, la autoridad y me dice, ¿usted es Miguel? Sí, yo soy Miguel. Pase, por favor. Entramos. En el ascensor me llevan allá arriba al edificio. Nos reunimos. Oye, muy interesante. Ahora, ¿por qué? ¿Saben que, hermanos, la violencia intrafamiliar no solamente está ocurriendo en Bolivia, no solamente está ocurriendo en Argentina? Esto es a nivel Latinoamérica, esto es a nivel mundial, terrible. ¿Por qué? Porque los hogares hoy en día están siendo gobernados por maridos machos. Terrible la cosa que está pasando. Ahora, no solo eso. A causa de eso, queridos hermanos, también adolescentes lideran pandillas estos últimos tiempos. Adolescentes y jóvenes están atrapados en el alcoholismo, están atrapados en las drogas, están atrapados en las masturbaciones. ¿Por qué creen que tanta delincuencia que apareció en todas partes? ¿Cuáles serán las causas? ¿Acaso no serán los descuidos de los padres de familia? Miren, hermanos, ahora no solo eso. Las niñas hoy en día, jovencitas a la temprana edad, están siendo madres solteras. Jovencitas hoy en día a la temprana edad están perdiendo su virginidad. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde estamos llegando? Hermanos, ¿acaso esto no nos hace pensar de que la depravación humana está invadiendo a la sociedad? La mente del ser humano está totalmente corrompido por todo lado. Por eso siempre hablo a las jovencitas y a los jóvenes. Si es que hay señoritas en medio de nosotros, señoritas, si tú todavía eres virgen, manténgase virgen hasta el día de tu matrimonio. ¿Por qué? Porque la virginidad de una señorita es para la honra y gloria de Dios. No es nomás entregar el cuerpo a la persona ni siquiera conoces bien. Ahora, no solo eso. Hermanos, son impresionantes los altos niveles de violencia intrafamiliar que se aumenta cada vez por todo lado. Los feminicidios crecieron alarmantemente, hermanos, en todos los países latinoamericanos. Y los gobiernos no hacen nada. Ahorita, por ejemplo, si preguntamos a una autoridad principal de Florencio Varela, ¿qué opina sobre la familia? ¿Qué dice sobre el matrimonio? Posiblemente vamos a escuchar la respuesta de esta manera. Bueno, nosotros no opinamos nada sobre la familia, lo que el pueblo le diga, eso vamos a determinar. Eso es su punto de vista de las autoridades. Pero no tienen una definición qué es lo que opinan. Miren, hermanos, cosas terribles pasan. Esta realidad contrasta inclusive con la voluntad de Dios para las familias que estamos siguiendo al Señor, ya que el Señor, hermanos, ha dado su vida por nosotros. Amén, hermanos. Ha dado ahora no solamente por mí, sino por todos nosotros. El Señor Jesucristo ha dado su vida por mi esposa, por mis hijos y por toda la familia. Hermanos, cosas terribles están ocurriendo en este mundo. Y todas estas cosas que están pasando en el mundo nos hacen dar cuenta de que nuestros días están contados en este mundo. Cualquier momento nos vamos. Cada vez que pase algo terrible, cada año que pasa, hermanos, nosotros estamos más cerca. Como nunca jamás en la historia humana, la iglesia está muy cerca al arrebatamiento. Entonces, miren, hermanos, la palabra de Dios dice de esta manera. A ver, vayamos, Hechos 16:31. Hermanos, esto es algo muy importante. Hechos capítulo 16, versículo 31. Dice la palabra, un versículo muy cortito. Ellos dijeron:
cree en el Señor Jesucristo y serás, ¿qué cosa? Salvo tú y tu casa. ¿Has memorizado este versículo? Si no has memorizado todavía, yo quisiera que memorices este versículo esta noche mismo. Esta noche mismo, dice la palabra, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Miren, hermanos, esto es algo muy importante. Dios, la prioridad de Dios está en la familia. La prioridad de Dios está en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Amén, hermanos. La familia es el fundamento de la sociedad. Hermanos, la familia es la piedra angular de la sociedad. Antes que haya unidades educativas, antes que haya organizaciones sociales, antes que haya cualquier organización social, antes que haya los gobiernos, la familia ya había. Entonces la familia es algo importante en la vida. Por eso Napoleón Bonaparte, por ejemplo, un militar, hermanos, europeo, Napoleón Bonaparte, ni siquiera era cristiano. Él era militar, él era político. Cuando no estaban todavía países desarrollados en Europa, él, cuando fue exiliado en Santa Elena, en Francia, él dijo, denme familias grandes y yo les voy a entregar naciones grandes. Ahorita, ¿cómo están los europeos? Naciones grandes, primermundistas. Él, como político, como militar, sabía que la familia era importante en la sociedad. Entonces, para nosotros mucho más todavía. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Para nosotros la familia es la piedra angular de cualquier sociedad. Hermanos, sin la familia no hay iglesia, sin la familia no hay unidades educativas, sin la familia no hay nada. La familia. Amén, hermanos. Entonces, esa familia está en la prioridad de Dios. Dios ha dado su vida, la vida de su Hijo Jesucristo por esas familias. Entonces, ese diseño de Dios, hermanos, en estos últimos tiempos está siendo quebrantado por muchas familias o por muchas personas a la cabeza de los gobiernos. Los gobiernos están aprobando leyes fuera del marco bíblico. Los gobiernos están aprobando leyes en contra del matrimonio, a favor de los homosexuales, a favor de los lesbianas. ¿Saben qué? Estamos viviendo en el plan global de 2030. Desde el año 2020 hasta el año 2030, queridos hermanos, la reducción de la humanidad. Terrible la cosa, ese plan de los Illuminatis. Y nadie no quiere hablar sobre eso. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es algo muy importante a nosotros como cristianos. Nos da un desafío. ¿Para qué? Para que nosotros no nos descuidemos en nuestro matrimonio. Amén, hermanos. Para que nosotros como hijos de Dios, como matrimonios cristianos, no nos descuidemos de orar por nuestros hijos, de orar por nuestras hijas. Al menos para jóvenes señoritas está siendo difícil ser cristiano en estos últimos tiempos. La filosofía humana, la ciencia, está terrible. Las enseñanzas de la evolución está terrible en las comunidades educativas. No está siendo fácil. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que luchar por nuestra familia. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios ha diseñado, Dios nos unió, hermanos. Dios está con nosotros. Y no estamos en tiempos de vacaciones. Estamos en tiempos de guerra. Estamos en tiempos de pelea contra el enemigo. ¿Saben qué? El propósito de Satanás es arruinar los matrimonios. El propósito de Satanás es verte divorciado, separado. El propósito de Satanás es ver a nuestros hijos huérfanos. El propósito de Satanás, queridos hermanos, es ver a nuestras hijas madres solteras. Y está logrando con muchos. Mucha gente está abriendo la puerta de su corazón. Por eso está la sociedad tal como está.
Por eso, queridos hermanos, muchos matrimonios no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. A causa de eso sufrimos muchas veces. Sufrimos. Tal vez tú me dirás, pero gracias a Dios yo no me he divorciado. Yo vivo al lado de mi esposa, al lado de mi esposo, no me he divorciado. Pero ¿cuántas familias viven juntos en la misma casa y duermen juntos, pero emocionalmente, sentimentalmente, ya son divorciados? Ya se han divorciado. Por eso ya no hay comunicación, ya no hay interés uno al otro, ¿sí o no? Miren, hermanos, uno con mucha facilidad puede decir, yo no soy así, pero si van por otro lado, hay otras falencias que estamos pasando tal vez. Y ahora no solo eso, a causa de los descuidos en la vida espiritual, pasamos muchas veces problemas en los matrimonios. Ahorita, por ejemplo, se les pregunto a ustedes, ¿hay por lo menos un matrimonio que nunca jamás haya tenido problemas? Que levante la mano. Un matrimonio que nunca jamás haya tenido problemas. ¿Hay algún matrimonio? ¿Hay algún matrimonio que nunca ha tenido problemas en la vida? Todos hemos pasado momentos difíciles. Todos en algún momento hemos pasado momentos difíciles. Inclusive tal vez algunos de ustedes, señores varones más que todo, en algún momento pasó por tu mente divorciarte, alejarte de tu esposa, ¿sí o no? ¿Sí o no? La respuesta sea en ti. En algún momento muchas mujeres tal vez estaban ya perdiendo la esperanza porque tanto soportar al esposo. Miren, por eso este tema, lo que es la familia, hermanos, es para los casados, pues. Para los casados, pero también sepan, jóvenes, este tema es para los que anhelan de ser casados también, o para los que tienen planes de ser casados también. Pero también este tema es para los que lamentan de ser casados, porque hay esposos están tan enfermos, tanto verse la cara, están tan odiosos entre ellos. Días no se hablan. Terrible. Ahora, miren, hermanos, la palabra de Dios dice, apóstol Pablo, vayamos Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, 6. Dice la palabra, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué podemos rescatar de este pasaje? Saben que, hermanos, el apóstol Pablo, en otras palabras, nos está hablando de la ansiedad, está hablando de la preocupación. ¿Saben qué? La ansiedad y las preocupaciones indican una falta de confianza en la sabiduría soberana de Dios. ¿Alguna vez se preocuparon en su matrimonio? Señoras madres de familia, ¿alguna vez han llorado por la conducta de su hijo? Si su hijo ha tenido tal vez malas modales en la vida, tal vez su hijo no ha tenido buenos comportamientos. ¿Cuántas mujeres lloran? Inclusive vienen a la iglesia, hermanos, ayúdenme en oración. Mi hijo no quiere venir a la iglesia, hermanos. A veces hay gente que no come por la preocupación. Hay gente que no duerme por la preocupación. ¿Sí o no? Hermanos, pero analizándolo bien, pensándolo bien,
¿Qué ganamos nosotros al preocuparnos? ¿Qué ganamos nosotros al preocuparnos? ¿Crees que preocupándote vas a cambiar la vida de tu hijo, la vida de tu esposo, la vida de tu esposa? ¿Crees que vas a cambiar? ¿Pero por qué lloramos y por qué no comemos ni siquiera bien? Por preocuparnos. ¿Saben qué, hermanos? Al preocuparte, estás poniendo la confianza en Dios a un lado. ¿Por qué? Porque al preocuparte a tu propia voluntad, a tu propio criterio, estás queriendo resolver los problemas. No estás poniendo en las manos de Dios. Entonces, esas preocupaciones humanas tienen serias consecuencias en el futuro. Esas preocupaciones causan, hermanos, estrés. Y cuando tú estás estresado, eso va a causar amargura, odio, rencor, malestar. Al final de cuentas, ni contigo mismo, ni consigo mismo, no vas a estar bien. Vas a estar aburrida. Esa se llama una enfermedad. La psicología no llama a esa enfermedad la enfermedad de paranoia. No están bien ni consigo mismo. De cualquier cosita están aburridos. ¿Sabe qué es lo que te está causando eso? Las preocupaciones. Y va a pasar el tiempo, no solamente te vas a preocupar de tu hijo, no solamente te vas a preocupar de tu esposo, de tu esposa, sino te vas a acabar preocupándote, ay, de mi espalda, ay, mi cabeza, y vas a acabar en terapia intensiva en el hospital. ¿Qué ganas preocupándote? Hermanos, en vez de dejar a las manos de Dios, porque hay un Dios que está en los cielos, ese Dios es quien cambia vida de los seres humanos. Amén, hermanos. Hay un Dios que cambia vidas. Nosotros no lo vamos a cambiar las vidas de los seres humanos. No tenemos esa capacidad. En vez de decir al Señor, Dios, pongo en tus manos, ayúdale, guíale a mi hijo, en vez de estar orando. Y estamos diciendo, ¿qué vas a ganar, querido hermano? Te envenenas a ti mismo. Así es que estas cosas son muy serias. Apóstol Pablo está hablando de la ansiedad, de las preocupaciones, todo aquello. Hermanos, cuando una persona intenta solucionar a su criterio los problemas en su familia o en su matrimonio, hermanos, eso no está bien. Más al contrario, deleitarse en el Señor, meditar en su palabra, es mejor que la ansiedad. Amén, hermanos. Es mejor que la ansiedad. Es muy importante, hermanos, pensar en el Señor. Dejar a las manos de Dios que se haga la voluntad de Él. Claro, a veces duele, hermanos, a un padre de familia, a una madre de familia, cuando nuestros seres queridos no tienen buenos comportamientos, duele. Nosotros vivimos 4 personas. Mi hija siempre en Bolivia viajaba por todos lados. Mi hija viajaba. Pero en algún momento, hermanos, a mí me dolía que mi hija esté viajando. Entraba a su cuarto vacío. No había quien me diga, hola papi, no había quien me diga. Pero en algún momento, hermanos, soy humano. Yo empecé a llorar. Y en algún momento llamé a mi hija, hijita, te extraño, ¿dónde estás? Hermanos. Y cuando se vino aquí, igual. ¿A uno le duele? Sí. Pero digo, mi hija está bien. Mi hija está en las manos de mi Dios. Dios está con mi hija. Su salida, su entrada está siempre con ella. Hermanos, Dios, ¿quién se encarga? Versículo 7. Filipenses 4:7 dice la palabra. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que podemos rescatar de este pasaje? ¿Saben qué? El apóstol Pablo nos está diciendo en otras palabras, al creyente se le promete calma y tranquilidad. Amén, hermanos. Calma y tranquilidad. ¡Qué lindo! Y esas promesas son reales, calma y tranquilidad interior. Si tiene una actitud de gratitud, por ejemplo, basada en la confianza en el poder de Dios, solo Dios es quien va a obrar la tranquilidad interna en una familia, en una esposa, en un esposo. No hay otra cosa más preciosa.
de acercarnos de esa manera, hermanos, a Dios. Pero aún así, a veces los problemas son como un condimento de la vida. Todos los días a veces enfrentamos los problemas en el matrimonio. Todos los días a veces enfrentamos problemas y sus consecuencias son muy serias y graves para el resto de la familia. Por eso las muchas familias cristianas no estamos exentos de ese tipo de problemas. No estamos libres. Yo no puedo decir, hermanos, bueno, soy pastor, gracias a Dios, así es que estoy libre de los problemas en mi matrimonio. Están viendo a un hombre delante de ustedes, a un hombre. ¿Será pastor? Pero sepan esto, será pastor, pero no es todavía un querubín. Todavía no es un angelito que están viendo. Están viendo un ser humano al igual que ustedes, que tiene debilidades, que tiene flaquezas, pero sí, con la ayuda de Dios, tiene esa esperanza de escalar de peldaño tras peldaño. Somos humanos. Los problemas muchas veces, como un condimento de la comida, todos los días luchamos, batallamos. Pero sin embargo, solo Dios es quien nos puede ayudar, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice, apóstol Pablo mismo dice en Corintios, capítulo 15, de que Dios dará la victoria a sus hijos a través de su Hijo Jesucristo. Nos llevará victoria tras victoria. Amén, hermanos. Esa esperanza tenemos, con esa confianza nosotros podemos seguir adelante. Caso contrario va a ser difícil.